Son las 2 de la tarde con 34 minutos, 2 con 34 minutos. Estamos empezando. Hoy es el día número 1 de abril. Es el primer día de abril. Va a ser un mes complicado. Ya le estaba diciendo que se va a entrar en vigor el horario de verano el próximo domingo, así es que cuando vaya a dormir el sábado lo tiene. Y hay un tema que es importante porque va a empezar la reclusión en este momento o el distanciamiento social que está solicitando el gobierno. Ha dicho que no se utilizará medidas de coerción, por ejemplo, policías en las calles o algunos otros elementos para que la gente se quede en su casa. Debe ser la gente la que voluntariamente se quede en su casa. Pero vienen 30 días y ya algunos tuvieron casi una quincena recluidos. Y por ello le agradezco muchísimo a la maestra Mari Carmen Mora Ávila, orientadora educativa del programa de apoyo y seguimiento al estudiante de la Universidad Popular de la UPAEP, que platicar, lo habíamos hecho, Mari Carmen, ya habíamos platicado de lo que implicaba, pero serán más días, más semanas. Platícanos el tema de lo que puede generar y cómo en temas emocionales y en temas de salud mental hay que actuar para que esto no desgaste más incluso las relaciones de los integrantes de una familia. Muy buenas tardes y muchísimas gracias, Mari Carmen. Buenas tardes, un gusto saludarte y a todo tu amable auditorio. Pues sí, efectivamente estamos enfrentando una situación verdaderamente impredecible que nos causa descontrol, también amenazante y que totalmente nos afecta emocionalmente. Incluso estas son las características del estrés. Si vuelvo a mencionar, es la sensación de descontrol, que es algo impredecible, que resulta una amenaza y que nos afecta. Estas son 4 características de lo que puede ocasionar una situación, estrés en el ser humano en general, a cualquiera de nosotros. Oye, Entonces, estás hablando de que esto le puede pasar a los niños, a los jóvenes, así a es. los papás. Efectivamente, todos ahorita en este momento estamos expuestos a esas características que acabo de mencionar. Y entonces lo que desencadena en cualquier persona, sea niño, adolescente, adulto mayor, pues es estrés emocional. Sí. De ahí que sea importante sí desarrollar algunas características resilientes que van relacionadas también con conservar la salud mental y el manejo, pues entonces, de este estrés o de la ansiedad extrema que puede ocasionar. Cuando estamos hablando precisamente de tener la fortaleza para poder enfrentar esta situación, es que nos podemos encontrar cuadros de ira, de depresión, de Sí, ansiedad, no sé. así es. De hecho, las emociones que ahorita pueden prevalecer en la mayoría de la población son el miedo, la angustia, la baja tolerancia a la frustración por los espacios compartidos, la sensación de estar aprisionados, ¿no? O en confinamiento. Sí. Entonces, por supuesto que todo esto puede generar o son emociones que dificultan las relaciones humanas. Se pueden querer mucho en la casa, pero verse todo el día puede generar esta inestabilidad. Cuéntanos, dinos, ¿qué recomendaciones se pueden hacer para llevar a cabo? Yo sé que no es tan fácil, no son recetas médicas, pero de alguna manera debe haber voluntad para pasar este momento complicado, porque es un tema de salud. Y lo que haga la gente lo hace por sí misma y lo hace por los otros también. Claro, pues yo creo que esta es una oportunidad enorme de crecimiento a nivel interior para todos nosotros, ¿no? Para la humanidad en general. Entonces me parece importante hablar de 2 aspectos. El primer aspecto son características resilientes, es decir, cómo fomentar en nosotros y cada uno de nosotros la resiliencia. Y por otro lado, sí algunas recomendaciones específicas dirigidas a los comportamientos en casa. Entonces, la primera parte, que son características resilientes, es primero, obviamente, mostrarnos sensibles, es decir, sí expresar lo que estamos sintiendo, obviamente con los que están cerca. Porque obviamente toda esta situación nos
tiene afectados emocionalmente y por lo tanto es mejor hablar de nuestras emociones, de lo que estamos sintiendo ante esta circunstancia, que no tocar el tema y entonces solo acumularlo y después explotar por alguna otra cuestión, ¿no? Como Sí. mencionabas hace ratito de por qué pusiste la taza ahí o por qué dejaste la toalla o por qué yo necesito mi propio espacio y no tengo un lugar específico para estar a solas conmigo. Y esto va a ocasionar que entonces estemos abiertos, ¿verdad?, a contemplar esta situación pues como una experiencia más de la vida, de que algo vamos a aprender de esto. Oye, debe prevalecer mucho el amor al otro, el amor a la familia, ¿no? En este caso. Totalmente, totalmente. El amor, la flexibilidad psicológica, que se refiere a que si yo estoy sensible y me doy cuenta de mis estados emocionales, que ahorita pueden ser cambiantes, obviamente pasa en el otro, en el que está cerca de mí. Entonces, obviamente ser tolerantes con uno mismo y tolerantes con los demás. Por lo tanto, sí, implica mucha dosis de amor, de paciencia para mí mismo y para los demás. También esta sensibilidad la puedo aprovechar para escuchar música, para dibujar, para pintar, para desarrollar alguna actividad que me permita precisamente tocar esta sensibilidad y además desarrollar mi creatividad. Recordemos que la creatividad tiene que ver con hacer algo, a veces de la nada, o con medios escasos o con un ambiente adverso. Esa es la creatividad, entonces este es el momento para desarrollarla al máximo. Obviamente una actitud positiva y de valentía, es decir, Sí. no de víctimas de las circunstancias, sino de actores en las circunstancias, que hay cosas que no podré cambiar, pero sí puedo cambiar la manera en cómo enfrento la situación, en cómo me coloco frente a ella. Y obviamente también sentido del humor. Sí. Sugiero que vean películas más que de dramas o de acción, De películas violencia. de risa. De risa. Sí, Comedias, totalmente. digamos. Películas que te generen reírte mucho, porque además de que está relacionado con esta capacidad de ser flexibles y de ser valientes y de tener una actitud positiva, también fisiológicamente me ayuda a generar oxitocina, endorfinas y serotonina, que me va a ayudar bastante, neurológicamente hablando, a estar de mejor ánimo. ¿Hacer ejercicio también? Totalmente. Una rutina tal vez no muy extensa, o los que estén acostumbrados a tener cierto rigor físico, adelante, pero ahora buscando los medios en casa, ¿no? De ahí la creatividad. Obviamente, indagar un poco más sobre nuestro sentido de vida, es decir, darnos cuenta que esta es una situación que no va a durar para siempre, que no sabemos específicamente una fecha programada, pero que sabemos que va a terminar, en algún punto va a terminar. Entonces, centrarme en eso, en que va a terminar y que después de eso voy a poder realizar algunas metas que obviamente le dan sentido a mi vida. Y aparte de estas metas, estoy con las personas que de alguna forma también le dan sentido a mi vida. Pues, entonces, es importante considerarlo. Creo que, digamos, temas como arreglarse, como no pensar que por estar en casa tienes que estar todo el día acostado en el sillón o con los aparatos celulares. Perfecto. Hay otras cosas que hacer, ¿no? Así es, esa es la otra parte que mencionaba al inicio, que son recomendaciones específicas de nuestro comportamiento en los lugares donde estamos resguardándonos. El primero es mantener nuestros horarios, es decir, aunque yo pueda dormir un poco más, es decir, levantarme más tarde, evitar hacerlo. Hacer mi rutina como si me fuera a ir al trabajo, como si me fuera a ir a la escuela, tal vez no tan rigurosa. Por ejemplo, si se levantaban a las 5 de la mañana y ahora tienen oportunidad de levantarse a las 7, está perfecto. No se van a levantar a las 5 de la mañana. Pero sí conservar una rutina, reprogramar la rutina de tal manera que por la mañana yo pueda hacer actividades muy específicas de manera diaria, como si continuara yo trabajando, estudiando, etcétera. Porque entonces eso me va a permitir que mi ciclo de sueño no se altere. He escuchado de personas a través de mensajitos o de llamadas que me hacen que de pronto ya no pueden dormir
o simplemente cambian su ciclo de sueño y se Se duermen desvelan. a lo mejor a las 2, 3 de la mañana, exacto, y después se levantan con la sensación de cansancio al otro día, pero durante toda su jornada. Entonces está alterado su ciclo de sueño. Bueno, obviamente no sobreexponernos a demasiada información acerca de lo que nos está ocurriendo, es decir, solamente con fuentes confiables y a lo mejor una vez al día, no todo el tiempo, porque eso va a generar pensamientos catastróficos, estar fijados en el problema y no en la solución. Sí. Entonces creo que eso también es importante. Y de alguna forma tener acceso a la naturaleza, es decir, si tenemos plantitas en casa, pues a regarlas, cuidarlas, cambiarlas de maceta, no sé, porque eso también me relaja. Uh-huh. Y obviamente también nuestra alimentación es importante, porque Muy también importante. influyen los alimentos que yo consuma en la segregación de estos neurotransmisores que mencionaba hace ratito, como serotonina, endorfinas, y oxitocina. Entonces hay que comer frutos rojos, fruta, verdura en general, verdura verde de preferencia, es decir, hacer una dieta lo más balanceada posible e hidratarnos muy bien para que eso nos ayude fisiológicamente hablando a mantener un buen estado de ánimo. Pues ahí están las recomendaciones, no sabes cómo te agradezco que nos tomes la llamada. Estamos empezando, apenas empieza, es el primer día de un largo mes que esperemos sacarlo adelante y que verdaderamente ya en mayo podamos iniciar con otros temas. Mari Carmen. Sí, pues ojalá todo pase lo más amigable posible, ¿verdad? Sí, y pues claro. estar sobre todo desarrollando estas características resilientes de que pase lo que pase, vamos a estar bien al final de todo esto. Al final, eso es lo que tenemos que tener claro, que tenemos que salir bien y fuertes. Efectivamente. Maestra Mari Carmen Mora Ávila, orientadora educativa del programa de apoyo y seguimiento al estudiante de la UPAEP, muchísimas gracias por estos minutos. Con todo gusto. Muy buenas tardes.